¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Saludo a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Carlos. Alejandro Ope, ¿cómo te vale? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo están? Bien, pues hoy queríamos hoy en términos reales acabó la presentación de pruebas en el juicio de Genaro García Luna, se terminó la presentación de testigos, todo indica que habrá solo la esposa de Genaro García Luna y después pues habrá lo que se llaman los argumentos finales de Fiscalía y Defensa y después pues se encerrará un ratito el jurado para decirnos si es culpable o inocente. Queremos cerrar con todo lo que hemos oído, lo que hemos visto. De eso se trata hoy y por eso invitamos a alguien que ha seguido el juicio desde aquí, que lo ha visto, que conoce el asunto de seguridad, que es Alejandro. De eso se trata, ¿no, Alexandra? Exactamente, y yo te diría ahorita que decías ya se cerró esta etapa, que la primera sorpresa del juicio, o por lo menos sorpresa para mí, fue que es esta etapa que pintaba para durar muchísimas más semanas, o por lo menos así se vendió al inicio, al arranque de este juicio. En la medida en la que fue avanzando el juicio, se fueron acortando los tiempos. Creo como espectador, ustedes saben más que es de esto que yo, pero como espectador, de repente un juicio que sonaba estar absolutamente amarrado, blindado, se tomaron todo el tiempo que necesitaban y todas las semanas de testigos para llegar a este momento. Suena que está en una situación un poco menos sólida de la que estaba cuando arrancó esto. Y sí, arrancando, platicando contigo, Carlos, hablábamos de cuáles son las implicaciones de este juicio, ¿no? Más allá de si él se va a ir a la cárcel o no y cuánto tiempo. Pero creo que sí, las consideraciones también pondría sobre la mesa. ¿Qué pasa si este juicio termina siendo menos sólido o parecería que la Fiscalía Americana tiene esto menos amarrado de lo que de la manera que lo vendió al inicio del juicio, que es un poco la impresión con la que me quedo el día de hoy? Alejandro, ¿tú qué opinas? Mira, a ver, yo creo que esto es bien revelador lo que hemos visto en estas semanas. Yo creo que, primer dato, yo creo que la Fiscalía estaba convencida que no se iba a llegar al juicio. Yo creo que estaba convencida al momento de detener a Genaro García Luna que iba a llegar a algún acuerdo. Y no, no era descabellada esa teoría. 90% de las sentencias condenatorias en Estados Unidos, particularmente el sistema federal, se resuelven por lo que se conoce como plea bargain. Ujú. Es decir, un acuerdo entre el acusado y la fiscalía, donde hay un reconocimiento de culpabilidad a cambio de ciertos beneficios jurídicos, ¿no? Yo creo que estaban confiados de que esa iba a ser la situación. No pensaban que se iba a llegar hasta el juicio, ¿no? Revela otra cosa que es bien importante, la diferencia entre juzgar delitos transaccionales y juzgar delitos predatorios. Una cosa, han pasado por el estrado 26 testigos, si mal no recuerdo. Uh -huh. De esos no hay una sola víctima. O sea, aquí hay un delito, eso es algo medio peculiar, ¿no? No hay una sola víctima de delito en los 26 testigos que haya traído ¿no? Hay un delito transaccional, ¿no? Es un delito transaccional donde, digamos, ambas partes en un arreglo comercial están cometiendo un delito, ¿no? Porque alguien decidió que esa sustancia era ilegal. Sí hay algo peculiar en esto. Y eso sí obliga a utilizar ciertas técnicas que, digamos, que dejan un poco insatisfecho intelectual y éticamente, ¿no? Obliga, o sea, como no hay víctima, de nuevo, insisto, como no hay una víctima directa, pues te tienes que insertar, el Estado se tiene que insertar en la transacción, ¿no? Ujú. ¿Mediante qué? Pues mediante informantes, mediante testigos colaboradores, en algunos casos mediante intervenciones telefónicas o algún tipo de intercepción, pero, digamos, pero no hay, tiene que ser muy intrusiva la acción del Estado y tiene que llegar a unos arreglos, entrar a unos terrenos éticamente muy pantanosos Ujú. para juzgar un caso de esta naturaleza. Digamos, no sirvieron el interrogatorio, por ejemplo, Oscar Nava Valencia, no el contrainterrogatorio no, me pareció a mí realmente fascinante, donde le preguntan, bueno, ¿usted cuánta gente ha matado? ¿A 100? Bueno, tal vez más, 1000, tal vez, ¿no? El tipo ya salió de la cárcel, ¿no? El tipo ya no, el grande
que ese es un psicópata pero completo, ¿no? Ese tipo mataba con sus propias manos. Ya purgó su pena. Y se le atribuyen como 90 homicidios, ¿no? O sea, y este está del lado, digamos, este es un personaje que está en esta trama del lado de la justicia, ¿no? O sea, no deja de ser un poco... y yo entiendo que no hay manera de juzgar estas cosas sin hacer ese tipo, digamos... No hay manera, ese es el problema, ¿no? Que no hay manera. Éticas medio complicadas, ¿no? Pero sí, no deja de ser un poco perturbador, ¿no? Otro dato, déjame ponerte así. Aquí hay un salto de la muerte que no ha estado especificado, ¿no? A ver, déjame ponerte así. Lo que sabemos, el argumento es este. Hay unos narcotraficantes mexicanos que sobornan a un funcionario público mexicano en territorio mexicano. ¿Por qué eso se tiene que juzgar en Estados Unidos? Porque eso es jurisdicción de los tribunales estadounidenses. Entonces tienen que vender el cuento, que esto es parte de una conspiración para traficar cocaína. Sí, porque la cocaína llegó a Estados Unidos, entonces ya está. ¿No? Americanos en territorio. Ahora, si es, déjame ponértelo así, es como si México decidiera, a ver, hubiera un soborno, un sheriff en Douglas, Arizona, ¿no? Que dejó pasar unas armas, ¿no? Entonces, ese señor puede ser procesado en tribunales mexicanos. O sea, esta jurisdicción universal que se atribuye en los tribunales estadounidenses, pues también, digamos, hay algo que allí que habría que pensar, ¿no? Y por último, déjame poner todo así. A ver, olvídate, lo que estamos viendo, esto es importante, lo que se ha hablado en este juicio, pues pasó prácticamente todo antes de 2009. O sea, entonces estamos hablando de historia antigua en algún sentido, ¿no? Ahora, olvídate de lo que pasó con Calderón y García Luna, etc. Tú eres hoy un militar, un policía, la DEA te pide que colabores para... Pues no creo que tengan muchas ganas, ¿no? O sea, así como, híjoles, ¿cómo me entusiasma trabajar con estos compañeros? Pues no, para que en 15 años, pues es que sabes que les extraditamos a un psicópata y el psicópata les dijo que me dio un soborno a mí, entonces voy yo para adentro, ¿no? Y además, déjame poner todo así. Yo creo que también el entusiasmo por extraditar nacionales mexicanos a Estados Unidos, yo creo que también se va a ver afectado, ¿no? Por este juicio, ¿no? Digo, sí se van a seguir surgiendo las extradiciones, pero muchas de estas extradiciones requiere mucho seguimiento de la autoridad mexicana porque si no se siguen acumulando los amparos. Todos esos se los entregamos, la mayoría de los que pasaron por ahí se los entregamos. Todos, pero además, déjame ponerlo así, todos, o prácticamente todos, Nava Valencia, todos salvo Beitia, que el Beitia por bruto lo agarraron cruzando la frontera, ¿no? Él caminando. Pero fuera los otros, pues sí, fueron los dos, fueron extraditados. La mayoría en el sexenio de Calderón. O sea, imagínate lo que está pensando Calderón. Ale, también lo que pasa es que, digamos, no ha habido mucho en la prensa, aunque ha habido reportajes muy importantes en la prensa norteamericana, pero la imagen de las fuerzas policíacas, del esfuerzo criminal, es terrible, ¿no? O sea, yo no quisiera ser un señor de Brooklyn que me sentaron ahí 6 semanas, porque debe decir, no, suspendan mi viaje a Cancún, pues, ¿no? O a Acapulco, supongo, ¿no? Es decir, la imagen es muy terrible, ¿no? La imagen es terrible. Y por muchas razones no quisiera estar en ese jurado, pero también creo que está en una posición muy compleja, porque ya lo decía Alejandro, estás escuchando los testimonios de una serie de impresentables que cometieron delitos que suenan mucho más graves que esto, y te quedas con el sentimiento de que la decisión se va a basar en lo que dicen estas personas, porque al final no hay pruebas contundentes que cierren este círculo más allá de yo le di, yo vi que alguien más le dio, le entregaron la maleta. Híjole, qué complicada situación para ese jurado que va a determinar si sale o si no, y
impacto que esto puede tener en términos del sistema de justicia para de Estados Unidos es enorme, de México también, de las colaboraciones entre los dos, inmensa. Sí creo que ahorita parece que se les salió de las manos a la fiscalía estadounidense, ¿o no? No sé, en eso no lo tengo claro. Yo creo que si lo declaran inocente a nadie le va a importar. Yo creo que le damos demasiada importancia. No, tienen una importancia enorme. Le tenemos demasiado respeto a estos 12 personas que están escuchando esto, que a lo mejor la mitad lo que quieren irse es a su casa a ver Netflix todo el día, ¿no, Alejandro? ¿No? Sí, Ya bueno, lo que quieren, la verdad, ¿no? sí, yo creo que sí se toman en serio, ¿no? Los jurados, yo es que he visto entrevistas con jurados sí se toman en serio su rol, ¿no? Pero sí también, tienen sus sesgos, tienen sus preferencias, o sea, no No les pagaban hace unos días. No les pagaban ayer, no, pues digo, no están detrás no están detrás del velo de ignorancia. Ahora, déjame ver de por qué los tienen que pintar al país como lo están pintando. Porque era necesario para la teoría del caso. Claro. No, déjame ver así. Yo no tengo nada. Mira, aquí tengo a un asesino que dice que le dio dinero a García Luna y tengo aquí a otro asesino que le dice, ¿no? Digamos que ya necesito crear un entorno donde esas cosas son verosímiles. Entonces tengo que contar todo género de historias sobre corrupción en México que hace verosímil esa teoría. Y por eso narraron, pues pusieron a Beitia, pues que Beitia realmente no tenía mayor vela en el entierro, ¿no? Por ejemplo. O luego el de Coahuila, ¿no? O el de Coahuila, que ese, pues sí, digo, que ese sí inventó completito el asunto, completito, el testimonio es inventado de pe a pa, ¿no? En fin, difícil apostar qué va a pasar, porque también lo que tienen los jurados que son totalmente impredecibles. Las discusiones, las narraciones que tenemos de discusiones en ese salón cuando los manden a discutir pueden ser enormes, pueden ser muy duras entre gente convencida, gente que duda. Sí juegan en contra de la defensa, ¿no? De los casos que sí llegan a juicio en tribunales federales, 83% se resuelven a favor de la fiscalía, ¿no? Porque pues ahí está, ese señor dijo lo que dijo. Así es, ¿no? ¿No? El grande dijo lo que dijo, el grande. Por cierto, también testigo protegido para la Procuraduría de Calderón, nada más para que Calderón debe estar diciendo. No, y también, ¿y sabes que fue el que acusó a Ángeles de Aguajare? Y a Noé Rodríguez Mandujano. Así es. También, en fin. Vale, gracias a los dos. Alejandro, mil gracias, que te vaya muy bien. Gracias.